mundo estaría superando una cuarta ola, sin embargo, la pandemia por COVID-19 no habría terminado. Muchos países han decidido, sobre todo, limitar las restricciones frente a la pandemia y las indicaciones del uso de la mascarilla ya no serían obligatorias. Sin embargo, ¿qué está pasando con las regiones y los países que habrían decidido dejar de lado las restricciones? En una reciente actualización de datos, Reino Unido, por 5 días consecutivos, estaría experimentando incremento de casos. ¿Estaremos frente a una nueva ola de contagios? La situación que registra el Reino Unido al momento ya se ve ligeramente preocupante y podría empeorar en los siguientes días. Hoy día, Reino Unido registraría un incremento de casos COVID-19. ¿Qué podría significar ello? En este video vamos a analizar la situación de Reino Unido y lo más importante, qué podría venirse en las siguientes semanas. Tomemos en cuenta las recomendaciones que vamos a brindar. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación que se estaría dando en Reino Unido, en donde en los últimos días está registrando un incremento de casos de manera constante. Situación bastante preocupante, dado que conllevaría probablemente a nuevas olas de contagio. En este video vamos a analizar la situación de Reino Unido. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que una de las principales regiones del mundo en que habrían adoptado ya disminuir o eliminar en muchos casos las restricciones y medidas sanitarias contra COVID-19 habría sido Reino Unido. Reino Unido, que habría enfrentado para los meses sobre todo de diciembre y enero un récord de contagios por COVID-19, para el 20 de febrero su primer ministro Boris Johnson indicaría de que COVID-19 ya no sería un problema actual y que prácticamente las personas deberían aprender a vivir con el virus. Situación que para muchos expertos ha llamado la atención, dado que ello conllevaría a que la población nuevamente esté en riesgo, tomando en cuenta que el virus puede mutar y sobre todo puede originar nuevas variantes. Ante estas decisiones, la Organización Mundial de la Salud habría indicado a través del director general de esta institución que no se debería politizar la salud, dado que muchas de las medidas que los gobiernos estarían adoptando estarían basados más en conllevar a que un sector de la población encuentre una tranquilidad, sin embargo, sin valorar el riesgo de la parte sanitaria. Y esta situación se estaría registrando en Reino Unido. En un informe actual para el 7 de marzo 2022, se registra claramente un incremento de casos, pero sobre todo, el número que se ha registrado sería bastante preocupante. 126.597 nuevos casos. Esta situación es bastante alarmante, dado que el último registro que se tenía bajo en relación a los casos de COVID-19 era de 30.000 casos, y estamos hablando para la última semana de febrero 2022. Las medidas que ha adoptado Reino Unido, en donde ya las personas con COVID-19 no requieren aislarse obligatoriamente o legalmente, en donde las pruebas ya no necesitan hacerlas, en donde las personas pueden estar sin distanciamiento social y sobre todo en donde las mascarillas ya no son una obligación, estaría conllevando a un rebrote de casos. Reino Unido ha registrado en 5 días consecutivos incremento de casos. Sin embargo, esto podría todavía no ser lo peor, dado que la subvariante BA.2 seguiría avanzando y podría generar una nueva ola de contagios. La pandemia no ha terminado y esta situación va a claramente reflejarse con lo que podría enfrentar Reino Unido. Es muy importante entender que los casos COVID-19, si bien es cierto la cuarta ola por COVID-19 a nivel mundial estaría registrando un descenso, ello no es un indicador de que la pandemia ha terminado. Y esta es una decisión que muchos gobiernos habrían tomado, en donde la disminución de casos que han registrado muchos países estaría conllevando a que se flexibilicen las medidas sanitarias contra COVID-19.
Sin embargo, la pandemia registra un epicentro muy importante para marzo 2022 y este se da a nivel del sudeste asiático, en donde sobre todo Hong Kong registraría la mayor mortalidad para esta etapa de la pandemia, registrando prácticamente 25.5 personas fallecidas por millón de habitantes, una situación bastante preocupante que estaría conllevando a que Hong Kong sea la primera región del mundo con mayor mortalidad en este momento. Mientras exista un país o una región con COVID-19 bastante elevado, con récord de contagios, la pandemia no ha terminado y lo habría mencionado el director de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los países no estarían haciendo caso a las recomendaciones dadas por la institución y ello va a conllevar a lamentablemente ver nosotros nuevas olas de contagio. La situación de Reino Unido con respecto al número de casos registra claramente una elevación de los mismos y la mortalidad también ha registrado un incremento de los mismos. Reino Unido habría registrado para el 7 de marzo 140 personas fallecidas por COVID-19. Situación preocupante, dado que la mortalidad sigue manifestándose en esta región donde ya habían declarado que la pandemia ha terminado. Debemos ser conscientes de que la pandemia no ha terminado, COVID-19 sigue presente y lamentablemente en los países en donde se estaría disminuyendo las restricciones y las medidas sanitarias para poder contener el avance de la pandemia, tomando en cuenta que ya no solo es Omicron, sino las dos subvariantes de Omicron, BA.2 y BA.3 están avanzando y estarían desplazando a Omicron, y ello lo va a hacer con nuevas olas de contagio y sobre todo con olas de mortalidad, tomando en cuenta que las vacunas tienen un tiempo de protección y las vacunas de tercera dosis estarían solo protegiendo 3 meses. La situación de Reino Unido con respecto a la vacunación para el 5 de marzo es que la población con 3 dosis es 57.1% y con 2 dosis 73%. Situación que tomando en cuenta cuando inició la campaña de la tercera dosis, ya al momento, para abril, las personas no tendrían protección, dado que la gran mayoría de personas, el 50%, habría sido inmunizada para enero 2022. Y para lo que es abril 2022, prácticamente la vacunación no brindaría ya una protección. La situación de Reino Unido en las siguientes semanas podría empeorar. La pandemia no ha terminado, debemos cuidarnos, no debemos tomar triunfalismos precipitados, dado que COVID-19 puede generar nuevas mutantes y actualmente ya existe una amenaza que está avanzando. El nombre es BA.2. COVID-19 tendría un nuevo rostro y este sería BA.2. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la situación preocupante que se ve en Reino Unido. Por días consecutivos el número de casos en Reino Unido estaría incrementando. Reino Unido para el 7 de marzo 2022 ha registrado 126.597 nuevos casos, una situación que lamentablemente se ha visto incrementada. Igualmente ha registrado 140 personas fallecidas. Reino Unido había declarado el 20 de febrero que las restricciones para COVID-19 para marzo no se darían. Sin embargo, estas medidas estarían llevando claramente un reflejo de que el número de casos, contagios, estaría incrementándose en esta región del mundo. La situación para Reino Unido todavía podría empeorar en las siguientes semanas, tomando en cuenta que la protección de la vacuna va a disminuir en el tiempo y sobre todo que la subvariante BA.2 estaría ganando terreno y estaría desplazando a Omicron. Ello lo va a hacer con nuevas olas de contagio y la situación de Reino Unido podría empeorar aún más en las siguientes semanas. La pandemia no ha terminado, no debemos bajar la guardia, las medidas de protección personal, distanciamiento social, mascarillas, son medidas efectivas para evitar la diseminación del virus. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr
luispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.